Cuando decidimos alejarnos, algo muy profundo e interesante comienza a ocurrir dentro de nosotros según Carl Jung. Muchas veces pensamos que la cercanía, la dependencia emocional y la necesidad constante de aprobación de los demás son indispensables para sentirnos amados y valorados, pero Jung nos enseña algo completamente diferente: el poder y el profundo significado de dar un paso atrás, de tomar distancia consciente, especialmente cuando sentimos que estamos demasiado apegados, demasiado inmersos en relaciones o situaciones que nos drenan emocional y espiritualmente. En esas circunstancias, alejarse no es un acto egoísta ni una forma de evasión. Según Carl Jung, cuando tomamos distancia emocional, iniciamos un viaje interior, un viaje que pocos se atreven a hacer, pero que es tremendamente necesario para comprender verdaderamente quiénes somos y qué necesitamos. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. Alejarse conscientemente significa aprender a observar nuestra vida y nuestras relaciones desde una perspectiva más elevada y clara. Nos permite darnos cuenta de las dinámicas tóxicas en las que hemos caído, muchas veces sin darnos cuenta, por el simple deseo de ser amados, aceptados o comprendidos. Jung afirmaba que este acto de alejamiento consciente es el primer paso hacia el autoconocimiento auténtico. Es una invitación directa a conectar con nuestra alma, a escuchar esa voz interior que tantas veces ignoramos cuando estamos excesivamente envueltos en la realidad externa. Al alejarnos, empezamos a distinguir claramente entre lo que realmente queremos y lo que creíamos necesitar. Es entonces cuando empezamos a recibir algo invaluable: claridad emocional, paz interior y una comprensión mucho más profunda de nuestras verdaderas necesidades y deseos. Imagina por un momento cuántas veces permaneciste en una relación o situación que sabías que no era buena para ti. Quizá aguantaste por miedo a la soledad, por miedo a no ser aceptado o simplemente por miedo al cambio. Sin embargo, en esos momentos cruciales donde tomaste la difícil pero valiente decisión de alejarte, empezaste a recibir algo inesperado: una conexión profunda con tu verdadero ser, una calma que hacía mucho tiempo no experimentabas y un renovado sentido de propósito y dirección. Carl Jung describía este proceso como un despertar a nuestra propia verdad interna. Decía que cuando nos atrevemos a tomar distancia, comenzamos a recibir intuiciones más claras, sueños más significativos y señales inequívocas del universo que nos confirman que hemos tomado la decisión correcta. De repente, empezamos a percibir cómo las personas y situaciones adecuadas comienzan a aparecer en nuestra vida, porque finalmente estamos alineados con nuestra auténtica esencia y con lo que realmente nos merecemos. Este alejamiento también nos ayuda a romper patrones repetitivos y ciclos de sufrimiento. Jung mencionaba que muchas veces, sin saberlo, repetimos historias de dolor porque nunca nos dimos el espacio suficiente para comprenderlas, para asimilarlas profundamente y para aprender de ellas. Al alejarnos, empezamos a recibir sabiduría. Sí, sabiduría auténtica que surge de mirar nuestra propia historia con objetividad, entendiendo que cada experiencia difícil lleva implícita una valiosa enseñanza que necesitamos integrar para no repetir los mismos errores. Cuando damos ese paso valiente y nos alejamos, empezamos a recibir también amor verdadero. Y es que, según Jung, el amor auténtico comienza dentro de nosotros mismos. No podemos atraer un amor sano, consciente y profundo si primero no hemos aprendido a amarnos plenamente. Alejarnos para sanar implica poner límites saludables y decirnos a nosotros mismos y al mundo: merezco respeto, merezco comprensión, merezco amor genuino y no aceptaré menos que eso.
En este proceso también comenzamos a recibir respeto, porque cuando finalmente nos alejamos de aquello que nos lastima, enviamos un mensaje poderoso al mundo y a nosotros mismos sobre nuestro valor personal. Las personas empiezan a percibir claramente nuestra dignidad y fortaleza interna, y muchas de las relaciones a nuestro alrededor se transforman naturalmente en vínculos más auténticos y equilibrados, porque hemos establecido nuevos estándares emocionales desde nuestra conexión interna. Alejarnos nos permite empezar a recibir oportunidades. Sí, nuevas oportunidades que antes no podíamos ver, porque estábamos demasiado atrapados en círculos cerrados de sufrimiento y dependencia. Carl Jung creía firmemente en la sincronicidad y afirmaba que cuando empezamos a actuar desde nuestra verdad interior, la vida empieza a revelarnos posibilidades que jamás hubiésemos imaginado. De repente, puertas que siempre permanecieron cerradas comienzan a abrirse, simplemente porque nuestra energía y nuestra intención ahora están alineadas con nuestro propósito auténtico. Y precisamente ahí radica la magia de este proceso. Al tomar distancia, no solo nos alejamos físicamente, sino que creamos un espacio emocional, mental y espiritual en el cual nuevas ideas, nuevos sueños y nuevos proyectos comienzan a germinar y florecer. Ese vacío temporal que nos asusta inicialmente es en realidad el terreno fértil que permite que cosas nuevas e inesperadas lleguen a nuestra vida, trayendo consigo una sensación profunda de realización y plenitud que habíamos olvidado que era posible experimentar. A través de este alejamiento consciente, comenzamos a recibir también mayor fuerza interior. Jung explicaba que al enfrentar nuestros miedos más profundos, especialmente el miedo a estar solos, desarrollamos una resiliencia impresionante. Nos damos cuenta de que somos capaces de enfrentar la incertidumbre, que tenemos dentro de nosotros todos los recursos necesarios para salir adelante. Este descubrimiento interno cambia radicalmente nuestra percepción sobre quiénes somos y de lo que somos capaces. Al mismo tiempo, alejarnos de lo que nos daña nos permite recibir autenticidad, porque cuando dejamos atrás relaciones o situaciones en las que debíamos fingir o renunciar a quienes éramos realmente para agradar a otros, empezamos a recuperar nuestra verdadera identidad. Comenzamos a vivir desde nuestra autenticidad más profunda, mostrándonos al mundo tal y como somos, sin máscaras ni pretensiones. Y esta autenticidad, decía Jung, es tremendamente atractiva para las personas correctas, aquellas que nos valorarán por quienes realmente somos. Porque al ser auténticos, creamos vínculos genuinos, basados en una conexión profunda y real. Dejamos de atraer relaciones superficiales o interesadas y comenzamos a construir conexiones duraderas y significativas que nutren nuestro crecimiento personal y espiritual. Carl Jung señalaba algo fundamental. Al alejarnos de lo que no nos corresponde, comenzamos a recibir el reconocimiento claro y genuino de nuestro propio valor. Empezamos a reconocer que merecemos relaciones saludables, amistades auténticas, trabajos gratificantes y una vida plena y significativa. Esta autoaceptación y valoración profunda no es algo superficial, sino una transformación poderosa que ocurre desde el interior, desde lo más profundo del alma. Sin embargo, Jung también advertía que este proceso no siempre es fácil ni inmediato. Muchas veces implica enfrentar la soledad, los cuestionamientos internos, la incertidumbre e incluso el rechazo temporal de quienes no entienden nuestra decisión. Pero precisamente en ese viaje, en esa aparente oscuridad, es donde reside nuestra oportunidad más grande para crecer, sanar y transformarnos profundamente. Este alejamiento consciente, por lo tanto, no es el fin del camino, sino el inicio de uno mucho más profundo, más auténtico y lleno de significado.
es el primer paso hacia una vida verdaderamente consciente y hacia relaciones que reflejen el respeto, el amor y la autenticidad que realmente merecemos. Y precisamente ahora, mientras reflexionas en tu propia vida, quizá comienzas a comprender por qué ciertas cosas aún no han llegado a ti. Porque para poder recibir algo nuevo, primero debes alejarte consciente y decididamente de todo aquello que ya no te representa ni te nutre emocionalmente. Este es solo el comienzo del viaje hacia lo que realmente puedes recibir cuando te atreves a dar ese valiente paso atrás. Un viaje que promete revelaciones profundas, encuentros inesperados y un renacer auténtico y transformador desde el alma misma. Cuando das ese paso atrás y decides alejarte, hay algo que se transforma en ti sin que te des cuenta de inmediato. Carl Jung explicaba que muchas veces, mientras estamos inmersos en relaciones o situaciones que nos consumen, nuestra identidad se diluye. Nos adaptamos, nos moldeamos a lo que creemos que el otro quiere, nos esforzamos por encajar y sin notarlo, dejamos de ser nosotros mismos. Pero cuando nos alejamos, lo primero que comenzamos a recibir es una reconexión con nuestra esencia. Esa distancia, al principio incómoda y silenciosa, nos devuelve a nuestro centro. Es como si después de haber estado en un ruido constante, de repente encontramos un espacio de calma donde finalmente podemos escuchar nuestra propia voz. Y es aquí donde ocurre algo poderoso. Comienzas a recordar quién eres, sin la influencia de opiniones externas, sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. Empiezas a reconocer lo que realmente te hace feliz, lo que realmente deseas y lo que, en el fondo, siempre ha sido parte de ti, pero habías olvidado. Jung decía que alejarse es un acto de individuación, un proceso en el que dejamos de identificarnos exclusivamente con el papel que jugamos en la vida de los demás y comenzamos a explorar nuestra verdadera identidad. Y en este camino, algo sorprendente sucede. Empezamos a recibir señales claras de lo que sí es para nosotros y de lo que nunca debimos aceptar. Antes, cuando estábamos demasiado cerca de ciertos vínculos o situaciones, no podíamos ver con claridad los patrones que se repetían. Pero al alejarnos, esos patrones se revelan ante nosotros con una nitidez impresionante. Comenzamos a darnos cuenta de los ciclos en los que estábamos atrapados, de las dinámicas que nos hacían daño y de cómo, inconscientemente, volvíamos a caer en los mismos errores una y otra vez. Jung afirmaba que el inconsciente tiene formas sutiles de hablarnos, pero si no nos damos espacio para escucharlo, seguimos repitiendo los mismos conflictos sin aprender de ellos. Alejarse nos permite recibir entendimiento, un entendimiento profundo sobre por qué actuábamos de cierta manera, por qué nos sentíamos atraídos por personas que no eran buenas para nosotros o por qué tolerábamos cosas que desde una perspectiva externa parecen inaceptables. Y esta comprensión no solo nos ayuda a sanar, sino que nos prepara para no volver a caer en las mismas trampas emocionales. Cuando comenzamos a recibir este nivel de claridad, también empezamos a recibir algo aún más poderoso: poder personal. Porque ya no somos víctimas de las circunstancias, ya no estamos a merced de lo que los demás quieran darnos o negarnos. En su lugar, comenzamos a ser creadores conscientes de nuestra vida, eligiendo con sabiduría lo que aceptamos y lo que dejamos atrás. Carl Jung explicaba que este fortalecimiento interno cambia radicalmente la manera en que nos percibimos y en cómo nos perciben los demás. Antes, cuando estábamos sumidos en el apego y en la necesidad de ser aceptados, nuestra energía era diferente. Pero cuando nos alejamos y nos reencontramos con nosotros mismos, nuestra presencia cambia. Se vuelve más firme, más serena, más magnética. Sin decir una palabra, proyectamos seguridad y claridad, y esto tiene un impacto inmediato en nuestras relaciones.
Las personas que antes nos daban por sentado empiezan a notar nuestra ausencia. No porque los estemos castigando, sino porque nuestra energía ya no está disponible para ellos en la misma forma en la que solía estar. Y aquí es donde algo fascinante ocurre. Comenzamos a recibir respeto. Porque cuando nos valoramos lo suficiente como para alejarnos de lo que no nos nutre, el mundo nos responde con la misma energía. De repente, aquellos que no nos valoraban tanto empiezan a mirarnos de otra manera, empiezan a notar lo que antes ignoraban, y algunos incluso buscan regresar, pero esta vez con una actitud diferente. Jung hablaba del poder de la transformación interna y cómo ésta tiene un efecto inmediato en nuestro entorno. Cuando cambiamos desde dentro, nuestra realidad externa se ajusta en consecuencia, y al alejarnos, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que, en muchos casos, también transformamos la forma en que los demás nos tratan, porque el respeto que exigimos de los demás comienza con el respeto que nos damos a nosotros mismos. Y cuando recibimos respeto, algo más profundo se empieza a manifestar en nuestra vida. Recibimos oportunidades que antes parecían inalcanzables. Porque cuando estábamos atrapados en relaciones o situaciones que nos limitaban, nuestras opciones estaban restringidas. Pero al alejarnos, al recuperar nuestro poder personal, se abre ante nosotros un nuevo panorama lleno de posibilidades que antes ni siquiera habíamos considerado. Aquí es donde Jung hablaba del concepto de sincronicidad, esa misteriosa conexión entre nuestro mundo interno y los eventos que se manifiestan en nuestra realidad. Cuando tomamos la decisión de alejarnos de lo que nos resta, el universo responde alineando nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas experiencias que están más en sintonía con nuestra esencia real. Y esto no es magia ni casualidad, es el resultado directo de haber tomado la decisión de priorizarnos. Poco a poco, comenzamos a recibir estabilidad emocional, porque ya no estamos sujetos a los altibajos de una relación tóxica o a la incertidumbre de una situación que no nos hacía bien. Ya no dependemos de la validación externa para sentirnos en paz. Esa paz empieza a nacer desde dentro y es un tipo de tranquilidad que no se tambalea con facilidad. Pero es importante entender que este proceso no es inmediato ni fácil. Jung advertía que cuando nos alejamos, pasamos por una fase de incomodidad, de dudas, de tentación de regresar a lo familiar, aunque sepamos que no nos hace bien. Es un periodo donde nos enfrentamos a nuestras sombras, donde emergen miedos y viejos patrones tratando de arrastrarnos de vuelta a lo conocido. Sin embargo, es precisamente en ese punto donde ocurre la verdadera transformación. Porque si logramos sostenernos en nuestra decisión, si resistimos la tentación de volver por miedo a la incertidumbre, comenzamos a recibir algo que lo cambia todo: verdadera libertad. Libertad de elegir, libertad de ser, libertad de vivir sin sentirnos atados a lo que nos hace daño. Y con esa libertad viene la capacidad de recibir amor auténtico, porque cuando nos alejamos de lo que no es amor, hacemos espacio para lo que sí lo es. Pero este amor no comienza con alguien más, sino con nosotros mismos. Jung decía que la clave para atraer relaciones saludables no es buscarlas desesperadamente, sino convertirnos en alguien que vive desde su plenitud, en alguien que no necesita del otro para sentirse completo, sino que elige compartir su vida desde la abundancia y no desde la carencia. Es en este punto del proceso donde nos damos cuenta de algo crucial. No hemos perdido nada, hemos ganado todo, porque lo que dejamos atrás nunca fue realmente nuestro, y lo que recibimos al alejarnos es infinitamente más valioso. Claridad, respeto, poder, estabilidad y la oportunidad de construir una vida que realmente nos haga felices. Cuando te alejas, comienzas a notar cómo cambia la energía a tu alrededor. Lo que antes parecía inamovible empieza a transformarse.
Las dinámicas con las personas que te rodean se ajustan y de pronto algunos vínculos que creías irrompibles se debilitan, mientras que otros, inesperadamente, se fortalecen. Carl Jung explicaba que esto sucede porque nuestras relaciones son un reflejo directo de nuestro estado interno. Cuando cambiamos dentro, nuestro entorno inevitablemente responde a ese cambio. Empiezas a recibir claridad sobre quién está verdaderamente en tu vida por amor genuino y quién estaba ahí por comodidad, conveniencia o costumbre. Las personas que solo se beneficiaban de tu presencia, sin aportar nada positivo, comienzan a desaparecer poco a poco, mientras que aquellos que valoran quién eres en esencia permanecen, incluso si no los habías notado antes. Y este es uno de los regalos más grandes que recibes al tomar distancia. La revelación de quién realmente está a tu lado por las razones correctas. Jung hablaba del inconsciente colectivo y de cómo las relaciones humanas están profundamente ligadas a energías que muchas veces no podemos ver a simple vista. Al alejarnos de ciertos vínculos o entornos, eliminamos la distracción de lo que no es auténtico y nos permitimos ver con mayor claridad lo que realmente nos nutre. Es en este proceso donde te das cuenta de que muchas de las personas con las que compartías tu tiempo, tu energía y tu amor, en realidad no estaban en la misma frecuencia que tú. Y aunque al principio esto puede sentirse como una pérdida, en realidad es una ganancia, porque lo que estás dejando ir nunca te perteneció realmente. Poco a poco, empiezas a recibir también un sentido de paz interior que no habías experimentado antes. Ya no hay ansiedad por esperar mensajes que no llegan. Ya no hay agotamiento por intentar sostener relaciones que no fluyen de manera natural. Comienzas a descubrir que la tranquilidad de estar en tu propia compañía es infinitamente más valiosa que la angustia de mantener conexiones forzadas. Y esta paz no es temporal, porque viene desde lo más profundo de tu ser, desde la seguridad de saber que estás tomando decisiones alineadas con tu bienestar. Carl Jung insistía en que el autoconocimiento es la clave para una vida plena. Cuando te alejas de lo que te distrae, tienes la oportunidad de sumergirte en tu propia psique, en tus pensamientos más profundos, en tus emociones reprimidas. Y este proceso puede ser incómodo al principio, porque sin las distracciones externas, te enfrentas directamente a ti mismo. Pero si tienes la valentía de atravesar esa etapa, lo que recibes es invaluable. Una comprensión profunda de tus deseos, de tus heridas y de lo que realmente necesitas para ser feliz. Cuando comienzas a recibir esta claridad interna, inevitablemente tu energía cambia. Y como resultado, las personas que llegan a tu vida también cambian. Jung hablaba de la sincronicidad, de cómo cuando estamos alineados con nuestra verdad interior, el universo nos envía señales y oportunidades que antes ni siquiera podíamos percibir. De repente, empiezas a conocer personas que realmente resuenan contigo. Oportunidades que parecían imposibles comienzan a materializarse, y situaciones que antes parecían obstáculos desaparecen casi mágicamente. Pero aquí es donde ocurre una de las pruebas más grandes. Algunas personas de tu pasado intentarán regresar, no porque hayan cambiado, sino porque perciben tu transformación. Jung explicaba que cuando alguien trabaja en su propia individuación y crecimiento personal, su energía se vuelve más fuerte y más magnética. Las personas que antes no te valoraban comienzan a notar tu ausencia y en muchos casos intentan acercarse nuevamente, pero no porque realmente hayan entendido su error, sino porque sienten que han perdido algo que les beneficiaba. Es aquí donde debes recordar lo más importante. Lo que has ganado al alejarte es demasiado valioso como para volver atrás. Ya no eres la misma persona que se conformaba con migajas emocionales, que buscaba validación en lugares equivocados o que toleraba menos de lo que merecía. Has crecido,
has sanado y ahora sabes diferenciar entre quien viene con amor auténtico y quien solo regresa porque extraña lo que podía obtener de ti. Cuando te alejas y atraviesas este proceso de transformación, también comienzas a recibir una nueva relación con el tiempo. Antes, cuando estabas atrapado en situaciones o vínculos que te desgastaban, tu tiempo se iba en discusiones, en preocupaciones, en intentar complacer a los demás. Pero ahora ese tiempo regresa a ti. Lo recuperas para invertirlo en ti mismo, en tus sueños, en tu crecimiento. Descubres que puedes hacer cosas que antes no creías posibles, que puedes explorar nuevas pasiones, desarrollar nuevos talentos y, sobre todo, vivir desde un lugar de plenitud real. Jung decía que la verdadera libertad emocional viene cuando dejamos de atarnos a las expectativas de los demás y comenzamos a vivir en coherencia con nuestra esencia. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando tomas distancia. Comienzas a recibir la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo al juicio, sin la necesidad de aprobación externa. Y esa libertad es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Sin embargo, este proceso no siempre es comprendido por quienes te rodean. Algunas personas verán tu alejamiento como un acto egoísta, como una traición o como una señal de indiferencia. Pero esto solo refleja su propia incapacidad de entender lo que significa priorizarse a uno mismo. Y aquí es donde debes recordar que no estás viviendo para ser comprendido por todos. Estás viviendo para ser fiel a tu camino, para honrar tu crecimiento, para construir una vida donde puedas estar en paz contigo mismo. Cuando tomas la decisión de alejarte, dejas de vivir en modo de supervivencia y comienzas a vivir en modo de creación. Y aquí es donde llega otro regalo inesperado, la inspiración. Cuando ya no estás atrapado en dinámicas que te drenan, cuando ya no inviertes tu energía en personas o situaciones que no te valoran, de repente descubres que tienes espacio mental y emocional para crear, para imaginar, para visualizar un futuro que antes parecía inalcanzable. Jung creía firmemente en el poder del inconsciente para guiarnos hacia nuestra realización personal. Pero para que ese inconsciente pueda manifestar su sabiduría, necesitamos hacer espacio. Y el alejamiento es precisamente eso. Un acto de limpieza emocional, de depuración mental, de apertura espiritual. Es dejar atrás lo que ya no tiene lugar en nuestra historia para permitir que algo nuevo y mucho más auténtico pueda nacer. Este proceso de alejamiento también te permite recibir algo que muchas personas buscan desesperadamente sin saber cómo encontrarlo. Autenticidad en las relaciones. Porque cuando te alejas de lo que no es real, lo que queda es solo lo verdadero. Y cuando vives desde tu verdad, atraes a personas que están en la misma frecuencia, que también han trabajado en sí mismas, que también valoran las conexiones profundas y significativas, el amor, la amistad, las oportunidades y la paz que recibes cuando decides alejarte de lo que te limita, son infinitamente más valiosas que cualquier cosa que hayas perdido en el camino. Porque lo que perdiste nunca fue tuyo realmente, y lo que has ganado es una vida alineada con tu esencia, con tu verdad y con la grandeza de lo que realmente mereces experimentar. Cuando tomas la decisión de alejarte, dejas de correr detrás de lo que no te corresponde y empiezas a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti. Lo que antes te costaba tanto sostener, ahora fluye sin esfuerzo. Las relaciones que antes te desgastaban desaparecen o se transforman en algo más sano. Y las nuevas personas que entran en tu vida llegan con una energía diferente, con intenciones más alineadas con quien realmente eres. Carl Jung nos enseñó que la vida es un reflejo de nuestro mundo interno. Cuando decides soltar aquello que no resuena contigo, comienzas a ver cómo todo a tu alrededor cambia. Las oportunidades aparecen, las conexiones se profundizan
y la paz que antes te parecía inalcanzable se convierte en tu estado natural. Pero el mayor regalo que recibes cuando te alejas es la certeza de que nunca más volverás a conformarte con menos de lo que mereces. Ya no hay miedo a la soledad, porque has descubierto que tu propia compañía es suficiente. Ya no hay temor al rechazo, porque entiendes que cada pérdida solo abre espacio para algo mejor. Ya no hay necesidad de probar tu valor, porque has aprendido que tu existencia, tal como es, ya es valiosa. Este proceso de transformación no es para todos. Hay quienes prefieren quedarse en la zona de confort, aferrarse a lo conocido, aunque duela, aunque limite su crecimiento. Pero si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de ti sabes que mereces más, que tu camino no es el de la dependencia ni la resignación, sino el de la autenticidad y el crecimiento personal. Así que ahora te pregunto, ¿qué es aquello de lo que necesitas alejarte para empezar a recibir lo que realmente es para ti? ¿Qué decisiones estás dispuesto a tomar hoy para honrar tu valor y abrir espacio para una vida más plena y auténtica? Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en estas palabras hay una verdad que necesitabas escuchar, compártelo con quienes también pueden estar atravesando este proceso. Deja tu comentario y dime qué parte te impactó más, cuál fue la frase que tocó algo dentro de ti. Cada vez que interactúas con este contenido, cuando lo compartes, cuando dejas tu opinión, ayudas a que más personas encuentren estas palabras y descubran lo que realmente significa vivir desde la plenitud y la autenticidad. Así que si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en este espacio hablamos de lo que realmente importa, de lo que transforma, de lo que nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Recuerda, cuando te alejas de lo que no te corresponde, empiezas a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti.